Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisión.radio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, Andy y Mayerlin. ¿Cómo han estado ustedes? Buenos días, Luis. Muy bien, todo muy bien. Excelente. Hoy martes 6 de septiembre. Así es. Quiero recordarles que quedan 116 días para finalizar este año 2022. ¿Qué les parece? Este año además ha sido un año terrible. Completamente terrible. Pero bueno, bienvenido a este gran invitado especial, José Gregorio Contreras. Este es su espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, son las 9 de la mañana de hoy, 6 de septiembre del 2022. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, desde donde estamos transmitiendo en vivo, TikTok. En la mañana de hoy tenemos una conversación por demás interesante. Vamos a hablar de la perestroika y el glasnost a la revolución bonita. Y para ello hemos invitado a un gran amigo de la Visión Radio. Se trata del doctor José Gregorio Contreras. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Central de Venezuela y diputado suplente a la Asamblea Nacional. Buenos días, José Gregorio. ¿Cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? ¿La familia? ¿Cómo está todo? Sí. Ok, sí, muy bien. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Todo bien dentro de lo que cabe, pero con el espíritu de lucha siempre. Como siempre. Eso tiene que mantenerse y yo hoy hice un tweet y perdona que me desvíe un poco de la conversación que vamos a tener, porque me dio mucha rabia que sea Maduro principalmente el que intente darle lecciones al señor Boric de Chile de cómo liderar los procesos en ese país. Imagínate. Es decir, cuando la técnica de liderazgo que él utiliza es el hambre, la represión y la muerte. Nada más. Pero así actúan los totalitarismos con esa visión de terquedad, por decirlo así, y no cambian el discurso creyendo o imponiendo una narrativa que tratan de hacerlo sin importarle lo que están diciendo. Sí. Creyendo o imponiendo. Sí. Se cortó un poco, José Gregorio. Bueno, no sé cómo está el tema del internet. Acuérdate que estamos en Venezuela. Sí. Bueno, pero sí, eso es un detallazo. Pero bueno, José Gregorio, nosotros hemos presenciado la semana pasada, ya hace una semana que se murió uno de los hombres más importantes del siglo XX desde el punto de vista político, que ese señor se llamaba Mikhail Gorbachev. Fue el que terminó con la Guerra Fría, abrió Rusia con sus dos políticas, la perestroika, que fue la reconstrucción económica, y el glasnost, que fue la libertad, la apertura, la libertad de prensa, liberación de presos políticos, en fin, dio libertad y la gente, por supuesto, en consecuencia, el ser humano es muy sensible a la palabra libertad. Salió y pudimos ver por la televisión y los que estaban viviendo cerca, pudimos ver cómo la gente salió a la calle
derrumbó el muro, es decir, todo eso en consecuencia. Es decir, tengo la impresión que este era un líder nato que sí supo interpretar qué era lo que estaba pasando en esos momentos en la Unión Soviética y en Rusia en particular. Y por eso esas dos políticas son muy importantes para ellos, pero quisiera trazar un paralelo comenzando con lo que pasó con Mikhail Gorbachev y después entraremos al tema de Venezuela. Ahí no hay interpretación. Cuéntanos, José Gregorio. Bueno, Luis, muy agradecido por invitarme a discutir un tema como este, de tanta importancia, porque Gorbachev es un personaje que habrá que estudiarlo con mucho detenimiento, en verdad. Como tú lo has dicho, es un personaje fundamental del siglo XX. Gracias a la política de Gorbachev se permitió pues la reunificación de las Europas y la reunificación de Alemania. Y además permitió que se diera pues lo que ya venía gestándose. Lo que pasa es que Gorbachev hace una política de no violencia, pero es un personaje que yo te digo que lo digo aquí hoy y lo dejo, porque había que estudiarlo desde esa perspectiva de lo que hablaba Ortega y Gasset del hombre y sus circunstancias. Sí. A mí me cuesta mucho, metiéndome en el psique del personaje antes de entrar al análisis, creer que Gorbachev amara tanto a Stalin, siendo que el abuelo de Gorbachev fue asesinado por Stalin, el abuelo de su querida Nancy también murió durante el régimen de Stalin y el papá de Gorbachev murió en la guerra. Entonces, especulando antes de entrar, yo digo, ¿no sería que Gorbachev entendió, porque incluso en su época de joven comunista, emulaba en el tono de voz a Stalin? Digo yo, ¿no sería que trató de ir camuflajeándose para tratar de hacer lo que intentó hacer? Porque Gorbachev era un hombre de paz, lo demostró, un hombre que se propuso precisamente romper con aquella estructura de lo que fue el régimen estalinista o lo que fue la revolución rusa. Pero no hay que negarle que gracias a esa política de la perestroika y del glasnost pudo el mundo tener un cambio, porque si no hubiese sido por esa política de Gorbachev, no hubiese sido posible la Unión Económica Europea y no hubiese sido posible la reunificación de Alemania. Y el muro tampoco, aunque venía un proceso, porque ya los países bálticos venían dando un proceso de apertura y de lucha, porque ellos entraron en el esquema de la Unión Soviética por el pacto de no agresión de 1938 entre Stalin y Hitler. Pero Gorbachev no fue el que promovió que los países bálticos comenzaran una lucha por democratizarse y abrirse y romper con la cortina de hierro. Gorbachev lo que le dijo y le prometió a los alemanes y a los húngaros que no practicaría la violencia, y quien tumba precisamente el muro de Berlín son los alemanes, porque en ese momento Gorbachev no decidió aplicar la violencia cuando otros querían hacerlo, y gracias a eso cae el muro de Berlín, porque si no el proceso, aunque se tenía que dar en cualquier momento, hubiese sido mucho más violento ese proceso, que no se dio porque Gorbachev no dio lugar a que se desarrollara una violencia en ese momento. Y eso es importante, porque Gorbachev va a llegar al poder en ese proceso de sucesión que se daba en Rusia por la muerte de cada uno de los líderes. Y él llega al poder, pero cuando llega al poder se da cuenta que es imposible seguir manteniendo la Unión Soviética con la gran deuda que tenía, y entendió que ese boquete que se abría en esa deuda era producto de esa carrera armamentística y nuclear que no podía seguir llevando adelante la Unión Soviética. Y ahí hay que tener claro, algunos dicen que no, pero yo creo que ese juego que hizo Ronald Reagan de la guerra de las galaxias, sí, aceleró ese proceso. Los puso en una competencia que era imposible sostener, y por eso es que Gorbachev gana el Premio Nobel de la Paz, porque acaba contra aquella amenaza que tuvo el mundo durante 40 y tantos años de la guerra nuclear, y
él pues paró aquella carrera armamentística y dio lugar a que se comenzara otro proceso de un mundo multipolar, de otro proceso en el mundo. Pero es importante, y lo vamos a analizar después, Luis, y ahí es donde yo quiero aprovechar este análisis, que cuando tú vas a pelear contra un sistema, tienes que cambiar toda la estructura, porque Gorbachov en el fondo no quería acabar con la Unión Soviética. Lo que quería era un proceso de un socialismo con rostro humano, como lo que explicaron los checos en 1968, que fueron acabados por los tanques que en aquel momento le metieron. Pero el socialismo de rostro humano, cuando hay que ponerle un apellido a algo, ya la cosa no está buena. Pero bueno, pero el hombre tenía una visión democrática sin duda, pero no estaba en su estructura acabar con la que era la Unión Soviética. Y ese proceso o esa visión que tenía ese hombre de demócrata, de paz, no estaban los demás formados para eso. Y cuando se cede el poder Gorbachov a Stalin, a Yeltsin, bueno, Yeltsin no venía con la misma visión. Y yo creo, todavía nos falta mucho que desarrollar, pero yo creo que Gorbachov ha debido morir muy triste al ver nuevamente el resurgimiento del tema de la guerra en Rusia y este nuevo neozar de Putin que trata de revivir lo que fue la Unión Soviética. Y yo creo que esto se dio porque no se atacó la estructura del sistema como tal. Solamente fue el cambio de un hombre que tenía una visión muy distinta, una visión de paz, una visión de transformación, pero que no había preparado institucionalmente a esa estructura para romper con ella. Y es lo que yo creo que hay que tener claro al momento de acabar con los totalitarismos. Hay que acabar con las estructuras. Y hoy tenemos nuevamente la amenaza de la guerra, la amenaza de esa pretensión de volver a la Unión Soviética que tiene este señor que actualmente está de presidente en Rusia, porque no se hizo el trabajo como se tenía que hacer, aun cuando hay que reconocerle que fue un gran paso dado por Gorbachov en este proceso. Tú sabes, José Gregorio, que yo tengo la impresión que Gorbachov nunca dejó de ser comunista, jamás, y que él quería que esas transformaciones que él estaba haciendo a través de esas dos políticas, la perestroika y el glasnost, solamente fortalecieran a Rusia y a la Unión Soviética en general. Todo él lo quería hacer. Esa es mi interpretación muy personal dentro del propio sistema. Pero creo que hay una cuestión que tiene que ver con la condición humana y que tiene que ver con cuando tú le das a un preso la posibilidad de salir huyendo o la posibilidad de libertad. Ese preso yo me imagino que internamente sale de ahí desbocado a cualquier cosa. Y me da la impresión de que eso fue lo que sucedió, no solamente con los alemanes, con los berlineses, con la Alemania del Este, sino con el resto de las repúblicas. Todos salieron. Pero no solamente eso, sino que creo que la Unión Soviética y sobre todo Rusia quedó dividida en dos partes, en aquellos que estaban muy de acuerdo con un régimen de libertades económicas y políticas, no con aquellos que los llamaron muy graciosamente las viudas del comunismo, entre otros pues Putin, que no aceptaban un Estado todopoderoso al estilo como lo dibujó George Orwell en su libro 1984. Esa es la impresión que yo tengo. Mira, es que compartimos, justamente por eso es que digo que Gorbachov es un hombre controvertido, porque es amado por los occidentales y nada apreciado precisamente por esos soviéticos que vieron con Gorbachov el fin de la Unión Soviética, la derrota de la Unión Soviética, y ese sinsabor le quedó, o ese amargo le quedó en la boca. Por eso que te decía que no se pretendía acabar con el sistema. Y aún teniendo esa visión humana de la paz, del hombre que quería una transformación porque se entendió que Rusia ya estaba rezagada, era una industrialización de la industria pesada, valga la redundancia, cuando ya el mundo estaba avanzando
en el desarrollo tecnológico, se dio cuenta, pues, muy inteligentemente, que Rusia no podía seguir compitiendo en esas condiciones y que tenía que adaptarse al nuevo mundo. Y en cuanto al Glasnost, se dio cuenta que había que decir la verdad, porque no se podía seguir mintiendo con una política oficial o una verdad oficial que nada tenía que ver con la realidad. Y él entendía que la verdad era necesaria para avanzar. Pero volvemos a lo mismo. Si no estabas entonces claro en acabar con el sistema, porque el problema era el sistema, sí, la estructuración de lo que allí se había montado, y esos rezagos quedaron allí. Y es lo que nosotros hablamos, continuidad y ruptura de la historia, quedan unos rezagos que nuevamente se van recomponiendo y dan lugar a que vuelvan a surgir modelos como los que estamos hoy viendo nuevamente en Rusia, o personajes con la concepción, por ejemplo, de quien hoy está gobernando Rusia, Putin, que lo que busca es revivir nuevamente esa estructura o ese sistema, sí, del totalitarismo de lo que fue la Unión Soviética. Entonces, estas cosas es lo que uno tiene que... Por eso es que te digo que es un personaje interesante para meterse en el psique de él, entendiendo de lo que ya dije anteriormente, cómo con este pasado Gorbachev llega a querer y amar a Stalin, y además, bueno, y después el hombre que va a dar lugar a ese proceso de apertura, digámoslo así, o de derrumbamiento de la Unión Soviética, porque era ya insostenible el modelo, y ya veíamos pues que los países bálticos comenzaban un proceso de democratización que no lo impulsó Gorbachev. Lo que hizo Gorbachev fue acelerar el proceso por su política de no agresión, de no violencia, para que se dieran los acontecimientos como se dieron del desmembramiento de la Unión Soviética. Pero quedaban todavía secuelas de ese sistema, que es lo que después vamos a analizar más adelante con el caso de la Revolución Bonita. Si no atacamos las estructuras como tal, si no atacamos desde el punto de vista del sistema, sino que nos basamos en los sujetos, no estamos haciendo nada, porque quedan allí hombres o mujeres que reviven esas historias, y es allí donde hay que atacar. Pero sin duda alguna que el mundo cambió con esa política de Gorbachev, y bueno, y los que somos creyentes de Dios, por algo Dios lo puso allí entonces, pero todavía el mundo vuelve hoy nuevamente a estar bajo esa amenaza que estuvo durante 48 años con la amenaza del desarrollo nuclear y armamentístico, cuando vemos hoy lo que está pasando en Ucrania con la política del señor Putin. Sí, en eso yo coincido contigo, que eso es así, totalmente así. A mí me impactó las declaraciones de él cuando renunció, cuando cayó la cortina de hierro, y cuando él renunció, cuando asumió Boris Yeltsin, el lamentable Boris Yeltsin en todo caso, que fue el que dio paso a toda esa era de Putin en el poder. Yo no sé si tú sabías que el protector precisamente de Putin era Boris Yeltsin. Y es tan así que cuando asume por primera vez el poder Putin, él hace aprobar por la Duma una ley en donde se establece que la familia de Boris Yeltsin no va a ser tocada, investigada o molestada por nadie. Claro, porque acuérdate que Boris Yeltsin ve en Putin el hombre que no lo va a perseguir por los actos de corrupción que hubo en su gobierno, y fue el hombre que más confianza le dio y le puso en manos de él, porque Boris Yeltsin está buscando un sucesor que no lo fuera a traicionar por esas políticas justamente de corrupción que se dan en los regímenes totalitarios. Y vio en este señor Putin que zamarramente, por eso te digo que hay que estudiar el psique de estos personajes, zamarramente se quedaba tranquilo, no le hizo nada a Boris, lo dejó tranquilo, pero tenía en mente lo que venía a hacer y lo consideraban tal vez un gafito. Pero mira a quién tenemos allí. Sí. Es un tipo de armas tomar. Pero por favor, un tipo altamente peligroso. José Gregorio, si me permite, vamos a una primera pausa, y en los siguientes espacios vamos a tratar el problema de Venezuela a la luz de lo que se vio en Rusia en la época de Boris Yeltsin, la perestroika, la reconstrucción económica y el régimen de libertades, que te digo, por ahora eso no creo que no va a suceder. No ha habido líderes que puedan entender que el ser humano necesita libertad, necesita estabilidad. Pero bueno, vamos a una nueva pausa
Estamos conversando con el doctor José Gregorio Contreras acerca de la perestroika y el glasnost a la revolución bonita. El referendo, el proyecto político más grande de ese presidente, cuando el liderazgo de Maduro está basado simplemente en hambre, en represión y muerte, pero más nada. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué no se piensa en que los venezolanos también tenemos derecho a tener libertades, a comer 3 veces al día? ¿Cuántos años tiene el venezolano que ni siquiera puede ir a la playa? Por ejemplo. ¿Qué está pasando, José Gregorio? Bueno, Luis, justamente anoche, leyendo un análisis de estos analistas que acostumbran a escribir, que a veces yo digo, y que me perdonen, porque en verdad lo pienso así, ¿será que forman parte de la estructura del régimen? Porque hacen unos análisis que yo no los entiendo. Yo he dicho en varias oportunidades que para poder enfrentar el régimen que estamos viviendo en Venezuela o al que estamos sometidos en Venezuela, hay que definirlo. Y si no lo definimos, bueno, no, es imposible combatirlo. Y decir, pues, que el caso chileno, decía este señor, había que, los venezolanos teníamos que analizar muy bien lo que había pasado en Chile, porque eso era lo que nos había faltado a nosotros. Bueno, yo debo decir que yo estoy totalmente en desacuerdo contra eso. Primero, y él hablaba desde la época en que entraron en negociación con Augusto Pinochet para dar la transición a la democracia y lo que ahora pasó con el plebiscito. Primero, con todo lo que pudiera decirse de lo que pasó en Chile con Pinochet, allá estamos en presencia del concepto de lo político. Había una negociación con un dictador, pero era un dictador que estaba en ese proceso de negociación y bueno, y que podía ser creíble la transición que se estaba dando, y de allí Patricio Aylwin era el hombre con mayor confianza visto por Pinochet para dar la transición, y de hecho la hubo, sí, con todos los errores que puedan darse. Y lo que pasó el día 4 fue pues un país que todavía tiene instrumentos de democracia para defenderse y que entendió que ese modelo de constitución no podía ser aprobado. Bueno, lo mismo sucedió en Venezuela en el 2007. Los venezolanos salimos de un referéndum y le dijimos no a la reforma constitucional. Pero ¿qué hizo entonces el señor hoy desaparecido? Metió lo que quería meter en esa constitución por otra vía. Sí. Ahora, hacer un análisis así es para mí miope totalmente, porque tenemos que definir. No le podemos dar al régimen que impera en Venezuela un carácter político, porque estas son mafias enquistadas en el poder. Y es como una pelotica de gel, que si la apretas por aquí se te diluye y se te va a otro lado, porque son miles cabezas, sí, las que están dentro de esta estructura de régimen. Yo no digo que dentro de este régimen habrán personas que quieran una transición porque están cansados ya también, porque la gente llega un momento que tiene que cansarse. Pero hay otros que no pueden porque tienen etiquetas, tienen precios puestos y saben que no tienen vida fuera de esa estructura de poder. Entonces, aquí hay que aplicar otros elementos de análisis para venir entonces con esa narrativa secuencialmente que él ha venido haciendo, que no contribuye a buscar los elementos que nos permitan a nosotros unificar la lucha para enfrentar la desgracia que vivimos los venezolanos. Y por eso es que el ejemplo que acabamos de ver es importantísimo. Gorbachev, un hombre que con una calidad humana, por eso te digo, por eso que al comienzo del análisis te dije, hay que estudiar el psique de este personaje, sí, que el abuelo lo mataron, el papá murió en la guerra y el abuelo también de su esposa Nancy murió durante el régimen de Stalin. ¿Cómo entender que un hombre que vivió todo eso pudiera adorar a Stalin? Y aun cuando pudiera haber sido comunista, tenía otra visión de que eso no podía suceder y trató de darle un carácter más humano
a esa revolución y pensó que podía darse la transformación y el cambio de otra manera. Pero el sistema como tal seguía imperando. Es lo que yo digo, en Venezuela hay una estructura montada para un régimen estructurado para un conjunto de elementos que están allí operando y que no podemos decir que es desde la visión política tradicional o de lo que nos enseña el manual de la ciencia política cuando tú estás en regímenes democráticos, en regímenes dictatoriales, pero que hay un concepto de lo político donde el tema de la negociación, del diálogo puede imponerse. Ejemplo, ¿cuántos diálogos se han llevado a cabo en Venezuela? Más de 13 diálogos. Sí. ¿Y ha resultado algo de allí? ¿Cuántas negociaciones no se han intentado? ¿Ha resultado algo de allí? ¿Quién siempre se para de la mesa? El régimen. Porque el régimen ha demostrado, y es así, que no le interesa ni diálogo, ni conversación, ni nada por el estilo, porque no les interesa perder el poder. Y es allí donde la oposición tiene que tener esa inteligencia, que gracias a Dios hay líderes que han venido siendo tercamente, por decirlo así, y en momentos como estos se requiere de la terquedad, porque allí está precisamente la audacia de un líder, de que cuando tiene la perspicacia de la claridad, que fue lo que hizo Churchill en aquel momento, cuando precisamente venía Chamberlain de allá, de 1938, del diálogo de Múnich, donde se prometió la paz de los 1000 años, donde decía, no, aquí no nos van a atacar. Y hubo un hombre con la visión de Churchill que le dijo, no señor, no es con diálogo ni con negociación que se sale de Hitler, sí, es con la guerra, en aquel contexto. Gracias a Dios aquí tenemos líderes que han sido tercamente, por ahí no es la vía, a esos señores de la oposición, y ha venido un proceso ya de claridad, de discernimiento, porque no es fácil, Luis, no es fácil, cuando tú estás adentro, tratar de digerir una pieza tan gruesa que estás digiriendo, se te hace difícil, pero son 22 años ya que nos han debido enseñar de qué es lo que estamos enfrentando, y esos tipos de análisis hay que comenzar a hacerle frente. Yo, por cierto, hago la cuña, me voy a sentar a escribir para mi próximo artículo el concepto de lo político para definir precisamente qué es lo que creo yo, cómo debe combatirse o la claridad que hay que tener, porque análisis como ese que te acabo de decir no hacen bien, o yo tengo que pensar que forman parte de la narrativa del régimen. Sí, hay varias cosas que te quería observar, y la primera es que tú, al igual que yo lo soy, un admirador de Churchill, impresionante. Es un personaje también importante en la historia moderna. Y recuerdo el sangre, sudor y lágrimas. Que eso fue lo que dijo él que podía prometer. Y no sé, y la sociedad inglesa accedió y estuvo de acuerdo que lo que se venía no era fácil. Pero salieron. Como tú dices, la terquedad de un líder lleva a eso. Ahora, ¿cuántos venezolanos estamos en condiciones de aceptar sangre, más sudor y más lágrimas? Que el líder político puede hacer eso. Prometer eso, que no vaya a salir con, como se dice vulgarmente, con las tablas en la cabeza. Ahí está, y yo me asombro cuando, por ejemplo, veo que los aspirantes a dirigir la oposición suman más de 15. Eso es preocupante. Es decir, eso me dice que en la oposición todavía no tienen una agenda clara y que el único punto de la agenda debería ser liberación de Venezuela, y pareciera que ese punto no está todavía bien claro. Mira, Luis, yo tengo que decirte que si bien no ha sido una guerra en los términos convencionales, nosotros hemos vivido una guerra y la hemos enfrentado. Son 22 años que el pueblo venezolano ha salido a la calle. ¿Cuántos muertos no han quedado, Luis, en nuestras calles defendiendo la libertad? Este pueblo ha dado muestra de que sí está dispuesto a salir. Lo que pasa que ese líder como Churchill, que lo tenemos en Venezuela, porque sí lo tenemos, ha sido de alguna manera boicoteado, golpeado, arrinconado por una oposición, entre comillas, y esto hay que comenzar a hablar con la verdad, que se ha cohabitado
ha hecho lo que planteaba Chamberlain en aquel momento, una cohabitación, porque han generado, incluso estos días tuve yo una discusión, también han hablado del mito de la invencibilidad, porque estos tipos, todo lo que toca pareciera que les sale muy bien, dicen ellos. Van a una elección, montan un protector, no puede hacer nada un gobernador, van a una elección de una asamblea, montan una constituyente, y así van creando lo que algunos han llamado mito, y es allí donde vuelvo y te digo que hay que tener claros los conceptos para enfrentar los regímenes totalitarios. Tú decías al momento, y citaste la novela de George Orwell, 1984, él dice que los totalitarismos van creando neologismos, conceptos, para ir tratando de cambiar las estructuras mentales y adaptar ese sistema estructuralmente en los ciudadanos para que vayan convenciéndose de que eso es así. Y yo decía, no se puede estar hablando en Venezuela del mito de la invencibilidad. Primero, eso no es mito. El mito es algo muy distinto, porque también hay una confusión tremenda de lo que es el mito, y me he puesto a releer los conceptos que dio el maestro Manuel García Pelayo de lo que es un mito. Verdaderamente, el mito fue la construcción de Roma con la loba que alimentó a Romo y a Remo, para que el mito tiene alguna visión mítico, religioso, de algo que puede suceder. Pero me van a decir a mí que este régimen es invencible. No, pero si este régimen está derrotado desde hace rato porque no ha logrado convencer a los venezolanos de que eso es bueno para Venezuela. El 98% no lo quiere. Lo que ha pasado es lo que tú has dicho, que hay algunos que se han abrogado el concepto de que ellos son los líderes de la oposición, poniendo los codos para que no entren los que verdaderamente deberían asumir el liderazgo de la oposición. Por eso es que María Corina Machado ha propuesto una elección para elegir un nuevo liderazgo, que el mandato sea liberar a Venezuela, donde no haya cabida para los traicioneros ni para los alacranes, que por cierto hoy, Luis, se celebra un año más de la batalla de los alacranes en 1816, donde MacGregor venció a los alacranes. Los alacranes no se han dado cuenta que siempre han sido vencidos en la historia. Esos alacranes ya están siendo vencidos por el pueblo venezolano porque están identificados. Es por eso que estamos proponiendo que haya una elección, eso sí, sin las estructuras del sistema, porque si tú vas a ir a una elección y dices que vas a ir a una elección con el CNE, que es parte del sistema, basándote en las reglas de que ha establecido el sistema totalitario que tenemos en Venezuela, eso no tiene sentido. Claro, quedar en lo mismo, quedar en el mismo lugar. Es quedar en el mismo lugar. Así es, así es. Entonces, tenemos que irrumpir contra esa estructura, y es allí donde surgen los liderazgos que dan paso a las grandes transformaciones. Y Venezuela los tiene. Lo que pasa que, como todo proceso, tiene un proceso de decantación. Bueno, ya no les queda más. ¿Qué más van a hacer para seguir camuflajeándose? Ya el pueblo los tiene claritos, tal vez por la esperanza que tiene el pueblo venezolano o la desesperación de salir de esta desgracia, le dio en algún momento el beneficio de la duda, pero ya están claramente identificados, porque tú me dices a mí, Luis, un hombre que estuvo fuera huyendo porque el régimen lo estaba persiguiendo, y de repente entra a Venezuela sin ningún problema y es gobernador y está allí tranquilito, yo tengo que pensar que algo raro hay allí, porque no puede ser un régimen que persigue y que condena como este, que lo tenga allí, por algo está allí. Entonces ya los venezolanos no somos tontos, ya los venezolanos estamos dándonos cuenta de qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado y quién es el verdadero liderazgo. Por eso es que incluso hay un temor a romper con esa estructura que crearon, porque incluso, y les interesa el régimen, estos regímenes son, en su estructura de dominación tan fuerte, crean sus propias oposiciones, como lo hizo Hitler. Hitler, ¿cuántas elecciones no hizo? Y mucha gente pensaba que con esas elecciones podía convivir y se podían dar pasos. No. Los regímenes totalitarios son claros que no van a negociar ni van a dar paso a lo que ellos tienen entre ceja y ceja. Y eso es, y mucho menos, un régimen totalitario como que impera en Venezuela, que además de esa visión de dominación, hay mafias enquistadas que han venido operando y se han venido apropiando
del poder que se ha diseminado en Venezuela. El poder está diseminado en Venezuela. Tú le pisas por aquí y te va a brincar por allá porque son el ELN, la FARC, los narcotraficantes, toda una cantidad de gente metido en una estructura que tú no sabes quién es quién a la hora de la discusión. Entonces, lo primero que tenemos que ver es dónde vamos a enfrentar, cómo lo vamos a enfrentar. Sí. Como dicen los llaneros, un cuero seco. Así, ya lo decía Guzmán Blanco, Venezuela es un cuero seco que lo pisan por un lado y se levanta por el otro. Así es. Bueno, así estamos hoy en día, pero ahora con la figura de que te decía de una almohadilla de gel que la aprieta por aquí, cuando la tienes apretada se te diluye de la mano y te brinca por otro lado y te sale otra cabeza por otro lado. Entonces, si nosotros no sabemos identificar a qué nos enfrentamos, bueno, tenemos que ver, por ejemplo, nosotros hemos dicho que esto pasa por la construcción de una fuerza interna con el apoyo de una fuerza internacional. Porque dime tú, Luis, ¿cómo tú llevarías una elección transparente en Venezuela cuando el 60% del territorio venezolano está dominado por la FARC y el ELN? Sí, sí. Eso es una verdad. Es decir, ¿cómo tú entrarías allí a que la gente vaya a votar si esos señores toman el control de una elección? ¿Quién puede garantizar que allí haya una elección libre y transparente? De esto no están al tanto algunos señores que se llaman opositores. Claro que tienen que estar al tanto. ¿Y creen ellos que un régimen va a ir a una elección para perderla? Si hasta ahora han demostrado que no están dispuestos a ceder al poder fácilmente o por las buenas. Entonces, hay que construir esa fuerza. Por eso que nosotros decimos primero, hay que construir ese liderazgo. Churchill todos los domingos con aquellas oratorias por radio convenciendo al pueblo inglés de la necesidad de ir a la guerra y que era preferible morir peleando que claudicar, convenciendo aquella valorización. Bueno, lo que decía Sun Tzu en El arte de la guerra. Hoy no tenemos una guerra en los términos de lo que se enfrentó Churchill, es verdad, pero estamos en una guerra convencional donde todos esos elementos que habla Sun Tzu están presentes, el factor psicológico. ¿Cómo comienzan? Primero metiendo en el ciclo de la gente que son invencibles y algunos entonces con unas narrativas como esa que yo veía leyendo, dicen entonces que hay que negociar, que hay que cohabitar porque no se puede hacer nada, esta gente se enquistó en el poder por el amor a Dios. Eso no es así. Si nosotros no entendemos, Luis, que esto hay que desmontarlo de raíz, puede cambiarse el nombre del presidente y llegar y en 3 meses y en 6 meses volvemos a tener la misma gente en el poder y repitiendo lo mismo como lo que está sucediendo hoy en Rusia. José Gregorio, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor José Gregorio Contreras. José Gregorio, en realidad fuiste muy claro en la opinión que nos diste. Eso es la realidad. Eso es la realidad y lo que nos queda es lucha. Pero hay dos cosas que en este segmento, en el último segmento, quisiera tratar. Uno que es más o menos corto, que tiene que ver con esa matriz de opinión que se ha colado por todos los medios del mundo de que ya Venezuela se arregló. Una cosa terrorífica me da a mí y además hecha con muy mala intención. Y el segundo punto que me gustaría es, y yo te lo he dicho en varias oportunidades, que yo cuando era profesor de la universidad le decía a los muchachos, si ustedes quieren analizar un tema, ustedes hay un esquema muy fácil que es de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y la segunda pregunta es, ¿para dónde vamos, José Gregorio? Mira, Luis, yo a veces me he puesto a pensar, yo no creo que el mundo sea tonto. Yo a veces lo que me pongo a pensar que pareciera que la indolencia ha llegado a muchos humanos y a muchos gobernantes. Porque para eso hay mecanismos que te permiten a ti ver cuando un país está avanzando o no. Porque cuando tú vas a hacer una inversión, lo primero que tú mides es el tema riesgo país. Y hay unos indicadores
que inmediatamente tú mides para saber si es verdad que un país está avanzando. Y los dos indicadores, incluso más sobresalientes, es el tema de la luz eléctrica y el consumo de agua. Y precisamente los dos males que vive Venezuela es los apagones a cada rato, porque el sistema eléctrico está en el suelo. Y el agua, los venezolanos, hay sectores de Venezuela donde hay momentos en que tienen 2 meses y 3 meses sin agua. ¿Cómo un país que está en esas condiciones puede decir que se mejoró económicamente? Díganme dónde están las fuentes de empleos nuevas que se han creado para decir que hay un proceso de desarrollo industrial y que Venezuela está comenzando a cambiar. Bueno, eso es una mentira que yo digo, ¿cómo la creen? ¿Cómo la venden? Es decir, no hay instrumentos para que estos países hagan análisis y vean que es una mentira y develar la mentira del régimen. Bueno, eso se cae por sí solo. Al ver lo que te estoy diciendo, que momentos de los venezolanos en que los apagones son cada 10 veces y hay estados de Venezuela que tienen 12, 13 horas sin luz. ¿Qué industria puede desarrollarse allí, Luis? ¿Qué industria puede desarrollarse sin luz y sin agua si son dos elementos fundamentales para el desarrollo de una actividad económica? No se puede. José Gregorio, no se puede, Luis. Es decir, yo entiendo y tienes absolutamente toda la razón, pero sin embargo te hablaba de esa matriz de opinión porque he escuchado opiniones de gente, de incluso funcionarios de las Naciones Unidas, que hoy en día tampoco puedes decir que las Naciones Unidas produce realmente cambios o propone cambios realmente estructurales en los países. Pero he escuchado opiniones que simplemente he dado la espalda para no pelear, pues, porque la realidad que percibimos los venezolanos es otra. Si eso fuera cierto, los venezolanos no estuvieran muriendo en la selva del Dairén, en esa fuga que mira, ¿entiendes? Tú lo estás diciendo muy bien, Luis, y yo creo que tú me vas a entender en lo que yo te voy a decir. Como estudioso de la ciencia política, yo estoy comenzando a analizar y estoy convencido que mientras las ideas buenas comenzaron a desarrollarse y no tuvieron la previsión de que el mal nunca duerme, no se dieron cuenta que el comunismo nunca ha cesado en su intención de dominar al mundo. Y esa visión gramsciana de tomar la superestructura y dominar ha venido avanzando. A mí no me cabe en este momento, Luis, la menor duda de que todos esos organismos internacionales están infiltrados por gente con visiones de estas izquierdosas, y uno lo ve cuando a cada rato tú ves, por ejemplo, que viene Bachelet y hace un informe de violación de derechos humanos y no hay una reacción fuerte, contundente de esos organismos para actuar, sino que vamos el discursito y ya, y todos seguimos igual y mandamos al representante, viene a Venezuela, una paseadita y se va y volvemos a lo mismo. Caramba, yo tengo que decir, ¿dónde está entonces la contundencia con que tienen que actuar esos organismos internacionales cuando tienen las evidencias en sus manos? ¿Cuánto tiempo pasó la Corte Interamericana para decir, bueno, que en Venezuela se estaban violando derechos humanos? Si eso lo sabía el mundo. Entonces uno dice, aquí está pasando algo, Luis, y es allí donde la gente del bien tenemos que comenzar a despertar. Nos estamos dejando llevar por situaciones. Uno dice, por ejemplo, uno se queda pasmado, y aquí voy a ser muy claro, por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua con la Iglesia Católica, sí, y uno no ve una respuesta contundente de las instituciones que tienen que actuar en este momento para luchar contra lo que está pasando, y uno dice, sin embargo, ve unas actuaciones que a un líder le pasa algo y contra eso inmediatamente si hablan, no, cuidado con no me toquen a fulana de tal, y lo hablan, y uno dice, ¿qué está pasando aquí? A mí me pone la cabeza como hombre acucioso de análisis a pensar en muchísimas cosas. Entonces tenemos que comenzar a ver qué está pasando. En el mundo algo está pasando, que está pasando mal y que la gente del bien no nos hemos dado cuenta que está pasando. Entonces, por eso que nosotros decimos que lo que está pasando en Venezuela no se puede ver solamente como Venezuela. Venezuela es una parte de ese proceso que se ha venido tejiendo, porque desde Venezuela se opera para desestabilizar toda la región. Cae Cuba
y sigue el proceso, porque el tema medular está en Venezuela. Te aseguro que se desmonta toda la estructura del totalitarismo que está en Venezuela, cae Cuba y cae Nicaragua, y todo este proceso comienza a despejar el camino para el tema de la democracia y de la libertad. Eso es lo que tiene que entender el mundo, y ojalá que los que nos oigan en este programa comiencen a reflexionar en torno a eso. La salida del problema de Venezuela es la salida al problema de la región. Y allí es donde los Estados Unidos tienen que voltear la cara a lo que está pasando, porque la mira, la meta, el objetivo es precisamente los Estados Unidos. Y el mundo tiene que comenzar a darse cuenta que esa operación ha venido gestándose. Mira, lo vivimos, esas manifestaciones que se dieron en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, que dieron lugar a que, mira, Luis, en verdad yo me pongo a reflexionar, y que me perdonen los chilenos, que un hombre como Boric sea presidente de Chile, al igual que el señor que dirige Venezuela sea presidente de Venezuela, que el señor que está en Perú sea presidente de los peruanos, y que el señor que está en Colombia sea presidente de los colombianos. Yo digo, ¿qué está pasando aquí, Dios mío? Cuando tú ves aquellos adefesios que hacen el papel de primera magistratura, tú dices, esto es un presidente, ¿qué le está pasando a los pueblos latinoamericanos? Aquí está pasando algo que hay que verlo en el fondo, en las raíces, y es allí donde nosotros estamos analizando qué es lo que hay que hacer, y hemos dicho, señores, el problema de Venezuela pasa por una orquestación de fuerzas internacionales que se alineen en la lucha contra el eje del mal que se ha venido enquistando y que ha venido ganando terreno, y que gracias a Dios, por ejemplo, ahorita, ojalá Chile, algunos dicen, bueno, pero te alegras por Chile y Venezuela. No, es que todo lo que se signifique quitarle un brazo al monstruo de 1000 cabezas es una ganancia. Ojalá el pueblo chileno le permita esto, parar esa locura que ya venía o que se ha querido gestar. Date cuenta que el señor ha sido derrotado en un plebiscito con una gran mayoría, el 62% le ha dicho que no, y sin embargo él sale a decir, como si no ha pasado nada, que vamos a intentar nuevamente el proceso, porque así son, es un libreto. Fue lo mismo que hizo el señor acá en el 2007 cuando se le ganó la constituyente, e inmediatamente fue por una enmienda porque lo que buscaba era la elección indefinida. Y entonces, si nosotros no estudiamos esto, si no vemos esto, si el mundo no comienza a mirar, y tú mismo lo has dicho, oye, estas instituciones que deben hacer algo por Venezuela. Tú ves, por ejemplo, la posición de ahora de Almagro. Yo creo que Almagro, y ojo, al momento es tanto la presión que logran vencer voluntades. Veíamos un Almagro fortalecido en una lucha y hoy vemos con otra posición. ¿Por qué? Porque esta gente gana en terreno, hay presiones, hay operando, hay mucho dinero de por medio. Estos son estructuras internacionales que se han montado, son mafias enquistándose en los poderes de los estados. Y eso es lo que el mundo que tiene conciencia de lo que hay que hacer debe preocuparse y comenzar a analizar. Es allí donde tenemos que poner la vista y el ojo, porque si no estamos condenando no Venezuela solamente, sino el mundo entero a unas desgracias como las que estamos viviendo los venezolanos en este momento. Sí. Ahora, en estos 4 minutos que nos quedan, 3 minutos exactamente, ¿hacia dónde vamos en Venezuela? Hacia la libertad, Luis, no me cabe la menor duda. Este pueblo no nació para estar dominado, y lo hemos demostrado desde el mismo momento que decidimos ser libres. ¿Quién pensaba en 1810, cuando se forma la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, que aquellos venezolanos iban a lograr la independencia de Venezuela del Imperio Español? Nadie lo pensaba, pero los venezolanos se lo propusieron, y no solamente lograron la independencia de Venezuela, lograron la independencia de Colombia, de Ecuador, de Perú, y crearon un estado como Bolivia. Es decir, hemos dado lecciones de historia de que no somos gente sumisa, y en Venezuela lo hemos demostrado en un primer momento. Se equivocan si piensan que porque hoy esa estructura esté dominando, ha dominado a los venezolanos. No, como dice ese gran autor, Enies de la Boutiette,
en ese libro El discurso de la servidumbre voluntaria. Cuando tú decides ser libre, aun cuando hay un régimen totalitario, tú eres libre. Yo me siento libre en Venezuela porque no he cedido en un ápice a la destrucción de la república ni de lo que ha significado este modelo que ha querido imperar en Venezuela. Lo he combatido desde el primer momento y por eso siento que eso es una fuerza que se va multiplicando, porque solamente un país es dominado cuando su gente así lo deja que pase. Pero cuando todos deciden hacer libre, no hay nada que lo detenga. Y esto, si tú te preguntas y tú dices, bueno, Gramsci decía que para que haya dominación tienen que haber estructuras intelectuales, orgánicas, que le den sustento a aquella dominación. Y tú empiezas a ver y dices, bueno, ¿por dónde está el sustento de esta gente? No tienen las universidades, no tienen los obreros, no tienen al pueblo, no cuentan con nada, están allí guindando. Lo que pasa que ha faltado precisamente la consolidación de un liderazgo alrededor de un liderazgo serio, coherente, firme, que lo hay en Venezuela y está claro. Y estos regímenes tienen la facultad, tienen mucha plata de ir creando estructuras, de ir comprando conciencia y surgen los alacranes, surgen los que se ponen. Tú te pones, por ejemplo, yo veo declaraciones hoy, y lo voy a decir con mucha claridad, del señor Ocariz y el del alcalde de Baruta, creo que es el de Baruta en este momento, no recuerdo muy bien, que salgan a decir que si hay unas primarias, que no es primaria lo que debe hacerse en este momento, lo que debe hacerse es una elección para conformar el nuevo liderazgo de Venezuela, debe que participar el CNE. ¿Qué puedes tú concluir de allí, Luis? Tú dices, aquí está pasando algo, porque ¿cómo tú te vas a poner en manos de una estructura que sabe que está en manos del régimen para hacer lo que ellos quieren hacer? Porque ellos han logrado, con el proceso de simulación de elecciones, lograr esa supuesta dominación que han hecho en Venezuela con su estructura. Entonces, en la medida que se le dé la posibilidad de que ellos hagan elecciones con las estructuras del régimen, bueno, seguirán ganando elecciones, entre comillas, si eso se puede llamar elección. Entonces, ¿cómo se justifica que tú entonces tengas estos señores que salgan a decir, y a razón de qué, quién los llamó a decir que hay que convocar al CNE, si los venezolanos dimos un ejemplo ya en el 2017, el 16 de julio, cuando hicimos una elección brillante, impecable, sin la participación del CNE, y participaron todos los electores? Es más, participó la diáspora en aquel momento también, y hoy vemos incluso, Luis, ¿qué puedes tú pensar de un dirigente político que se diga que es de oposición decir que la diáspora no puede votar? Si estos venezolanos que están fuera del país fueron expulsados de Venezuela o están fuera de Venezuela por la desgracia que está viviendo este país, no porque se quisieron ir ni porque quieren estar fuera de su país, y le vas a decir ahora que no tienen derecho a tomar parte en las decisiones que se van a tomar en Venezuela, por el amor a Dios, ahí está clarito qué es lo que está pasando. No necesitamos ser ni sesudos analistas, ni grandes politólogos, ni cientistas de la política para definir qué es lo que está pasando. Sí, entonces, así es. Esa claridad que el pueblo está obteniendo, Luis, no la va a detener nadie, porque Venezuela ha decidido ser libre. Es más, el pueblo venezolano ya se siente libre de esta desgracia porque no la ha logrado compartir, no han logrado dominar, y el régimen no ha podido triunfar en la conciencia y en el fuero interno de todos los venezolanos. Bueno, amigo mío, usted sabe que el tiempo en la radio, en los medios es complicado, pero te agradezco mucho el tiempo que me diste. Esta ha sido una conversación muy rica en información, un intercambio de opiniones genial, sobre todo con el tema de Gorbachov, que es muy bueno, y sobre el tema de Venezuela, porque trazamos un paralelo entre las políticas de Gorbachov y lo que deberíamos tener ahí en Venezuela. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias, Mayerlin, por haber estado con nosotros acompañándonos en este programa. Un fuerte abrazo, José Gregorio. Gracias a ti, Luis, porque siempre me es grato conversar contigo, hacer un programa de esta manera donde uno puede expresar las cosas con libertad y decir lo que uno cree que hay que hacer. Es un granito de arena por la libertad de Venezuela, y el mundo te lo va a agradecer. Muchísimas gracias. Así es, un fuerte abrazo, pues.